tema estamos viendo el día viernes. Recuerdan que estábamos viendo el constitucionalismo, ¿verdad? Estábamos viendo sus antecedentes. Nos quedamos viendo los principios que tenía el constitucionalismo. Uno de ellos, hablábamos de la Constitución como ley suprema, producto de la soberanía popular. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos hablando un poco de que la soberanía, nosotros, este principio se parece bastante a lo que es nuestra Constitución, a lo que es nuestro derecho constitucional? Hablamos de la soberanía. ¿En dónde encontramos lo que es la soberanía dentro de nuestra Constitución? Revisemos, por favor, el artículo 114 de la Constitución y que nos habla sobre, 141, que nos habla de la soberanía. Y dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Ya ven? Entonces, la soberanía nosotros como pueblo la tenemos, pero como no la podemos ejercer porque nosotros no tenemos diversos factores para poder ejercerla, la delegamos en los 3 poderes del Estado. La propia Constitución en el artículo 141 nos establece que es prohibida la subordinación entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los 3 poderes del Estado es superior a otro. Todos tienen la misma jerarquía. Lo único que tienen diferentes son las funciones que la propia Constitución le establece. Pero de ahí todos los 3 presidentes de los organismos tienen la misma jerarquía, tienen el mismo poder. Ninguno de los 3 es superior a ninguno de ellos, ¿verdad? Todos tienen la misma potestad. Si ustedes miran cuando el Ejecutivo hace algún acto protocolario, invita a los presidentes de los otros 2 organismos, asimismo el legislativo, asimismo el judicial, ¿verdad? Entonces, esa es la soberanía, ese poder que nosotros tenemos como pueblo y cómo la ejercemos, como hablamos, ¿verdad? A través de sufragio, del voto universal y secreto. Es lo mismo que ahorita vamos a hacer, como les he venido mencionando en estos últimos días de clases, ¿verdad? Que ahorita en este año, que es un año crucial para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Que es el año electoral, vamos a ejercer esa soberanía sobre los 2 poderes del Estado que nosotros como pueblo elegimos, que es el legislativo y el ejecutivo. Continuemos con el segundo principio, la soberanía y representación popular, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Nuestra soberanía como un pueblo que no la regula nuestra propia Constitución. Este es uno de los segundos principios del constitucionalismo, que es el constitucionalismo ya moderno. Este surgió con acontecimientos políticos de Norteamérica y Francia en el siglo XVIII. Aquí jugó un papel importante la política. ¿Por qué? Porque a partir de esos momentos históricos que se le confirió al pueblo en la constitucionalización del Estado, o sea, a través de esa soberanía que se le dio al pueblo, y eso que estamos hablando no lo de aquí de Guatemala, estamos hablando a nivel global. Él se convirtió en soberano, el pueblo ya se convierte en soberano. Con esas revoluciones, la Constitución comenzó a ser producto de la voluntad popular. Dejó de ser una mera carta otorgada por un monarca y se trasladó a la soberanía al pueblo, ¿sí? Por eso es que nuestra Constitución regula que la soberanía radica en el pueblo.
De aquí parte esa idea. Ya, en este constitucionalismo moderno, ya el monarca dejó de ser parte principal, de que solo él tenía el reinado, de que solo él podía decidir qué hacer con su pueblo. Ya con este constitucionalismo ya viene a resurgir la soberanía que va a radicar en el pueblo. Miremos el tercer principio también, que es la Declaración Constitucional de Derechos. Aquí el constitucionalismo ya se derivó de aquellas revoluciones norteamericana y francesa. Ya fue un reconocimiento y una declaración más formal de la existencia de los derechos del hombre. Y aquí ya se les otorgó más derechos a favor del pueblo como persona individual, como ciudadano, con rango constitucional, que por tanto debían ser respetados por el Estado. De aquí es que también surgió la idea entonces de que cuando se crean las constituciones, porque no solo es precisamente la de nosotros, sino la de varios países, lo que va a prevalecer son todos aquellos derechos que son inherentes al ser humano. Todos aquellos derechos que tenían que ser protegidos y tenían que ser respetados por el Estado, por los gobernantes. La libertad se constituyó con esos derechos con un freno a los poderes del Estado, con lo que se ponía fin al Estado absoluto e irresponsable. En esta forma, a las declaraciones de derechos se procedieron a las constituciones de las colonias norteamericanas cuando se independizaron en 1776. Le siguió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francia en 1789. ¿verdad? Entonces acá con ese tercer principio del constitucionalismo ya resurgió o ya se tuvo esa necesidad de tener y de reconocer la existencia de los derechos del hombre y del ciudadano, que tienen que ser respetados por el Estado. Una de las cosas importantes en este principio es que habla de la libertad. Esa libertad de esos derechos que van a ponerle freno a los poderes del Estado. Como nuestra propia Constitución nos dice, nadie es superior a la Constitución, nadie es superior a la ley. ¿Sí? Los tres poderes del Estado tienen que respetar nuestros derechos, tienen que basar sus funciones con lo que establece primordialmente nuestra Constitución y segundo, lo que establece los pactos internacionales en materia de derechos humanos y lo que establecen las leyes ordinarias. En este caso, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo y la ley del organismo judicial. Cada uno aplicable a cada poder, ¿verdad? Es así entonces como surge esa necesidad, esa existencia de esos derechos individuales. Miremos el siguiente. En ese mismo año, de este tercer principio, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1787 da una declaración de derechos. Se suplió con la sanción de 10 enmiendas, a las cuales se formuló el Bill of Rights. La tercera de las declaraciones de los derechos fundamentales en este constitucionalismo moderno
fue la Declaración de los Derechos del Pueblo, que fue adoptada el 1 de julio de 1811 por la sección de Caracas del Congreso General de Venezuela, texto que meses después se recogió ampliando en el capítulo 7 de la Constitución de diciembre de 1811. Ahora bien, miremos el cuarto principio. Aquí hablamos de separación de poderes. ¿Sí? Aquí hablamos de una limitación al poder del Estado. ¿Esto para qué? Para poder garantizar la libertad de los ciudadanos. ¿Sí? Por eso se da este cuarto principio de un constitucionalismo moderno. La limitación del poder del Estado para garantizar la libertad de los ciudadanos. Esto se derivó de las revoluciones francesas y americanas. Fue una idea fundamental de la separación de poderes, la cual se formuló inicialmente en las constituciones providenciales de Norteamérica. Un ejemplo de ellos es la de Virginia de 1776, en la cual dispuso los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial. Los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial deberán estar separados y distintos de manera que ninguno ejerza los poderes pertenecientes a otro, ni persona alguna debe ejercer más de uno de esos poderes al mismo tiempo. Esto lo regula el artículo 3 de esta Constitución de Virginia de 1776. Aquí es donde también surge esta idea cuando se hizo la creación de la Constitución, el de separar los tres poderes del Estado. Nosotros lo conocemos acá como organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Si se dan cuenta, en el propio artículo 141 nos establece que está prohibido la subordinación entre ellos, ¿sí? Y también ninguno de esos tres presidentes puede ejercer el cargo doblemente, ¿verdad? Ni el presidente puede ser presidente de la República ni presidente del Congreso al mismo tiempo o presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ninguno lo puede ser, ¿verdad? Ni tampoco la propia Constitución lo establece que el presidente de la República puede volver a ser reelecto. Eso sí está prohibido. Muy bien. El principio de la separación de poderes comenzó a tener una aplicación en España, en el decreto dictado por las Cortes de Cádiz el mismo día de su constitución, y este fue de fecha 24 de septiembre de 1810. Y decía: queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declarando entonces que las propias cortes que venían de arrogarse la soberanía nacional se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión. En cuanto al poder ejecutivo, el mismo, en ausencia del rey, se delegó al Consejo de Regencia, y en cuanto al poder judicial, las Cortes declararon que confirmaban por ahora a todos los tribunales y justicias establecidas en el reino
para que continúen administrando justicia según las leyes. O sea, este decreto que es por las Cortes de Cádiz, que fue el mismo día que se promulgó la Constitución el 24 de septiembre del 2010, de 1810, indicaban, ¿verdad?, que reunidos esos tres poderes iban a hacer esa salvedad, ¿verdad?, que era lo que tenía que ser el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Cómo iban a actuar? ¿Cuáles iban a ser las funciones? ¿Verdad? Eso era lo que hacía el cuarto principio del constitucionalismo moderno. El quinto. Este quinto principio nos habla del rol de la justicia. ¿Y qué nos dice? ¿O por qué se derivó este quinto principio del constitucionalismo? Pues derivó de las revoluciones igual americanas y francesas. Este se refiere al poder judicial y a la misma idea de la función para poder impartir justicia, la cual a partir de ese acontecimiento dejaría de ser administrada, miren, por el monarca y comenzaría a ser impartida en nombre de la nación por funcionarios con alguna independencia. O sea, ya el monarca aquí fue teniendo menos poder, ¿verdad? Con la creación de este poder judicial, ya el monarca ya lo dejaron como otras funciones, pero no así la de impartir la justicia. Aquí dice por alguna independencia. Con motivo de los aportes de la Revolución Americana, los jueces asumieron la función fundamental en el constitucionalismo moderno de controlar la constitucionalidad de las leyes. ¿Por qué surgió esa necesidad de poder controlar el constitucionalismo o la constitucionalidad? Es a la idea de que la Constitución, como norma suprema, tenía que tener algún control como garantía de su supremacía, y de ese control se atribuyó el poder judicial. Como hemos hablado, la Constitución, ley suprema, la supremacía constitucional que nosotros conocemos, que sobre la Constitución no había nada y no hay nada sobre la Constitución. Y por ende se necesitaba tener un control judicial o un poder judicial que ya no le diera tanta función al monarca, sino que ya fuera ejercida con independencia, que entonces cuando una persona fuera juzgada por algún delito, sea con imparcialidad, sea juzgado por expertos en la materia, ¿verdad? En este caso los jueces, porque han estudiado para poder llegar a ser jueces. Si ustedes se dan cuenta, acá en Guatemala no es tan fácil venir y decir yo quiero ser juez y voy a la Corte Suprema de Justicia a decir yo quiero ser juez, ¿me puede dar un puesto de trabajo de juez? No. Para poder llegar a ser juez, primero tendrían que salir convocatorias externas para aspirantes a jueces de paz, porque uno comienza con ser juez de paz. Algunos de ustedes han de trabajar en el organismo judicial y han de saber perfectamente esto que les estoy diciendo. Para poder llegar a ser juez, primero hay que ser juez de paz, pero para poder llegar a ser juez de paz, tiene uno que pasar
y es volver a estudiar en la Escuela de Estudios Judiciales. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? Bueno, entonces uno tiene que pasar por la Escuela de Estudios Judiciales. Ahí le vuelven a enseñar a uno otra vez lo que nosotros estudiamos en las clases todos los días, lo que estudiamos para el privado, lo volvemos a estudiar ahí, ¿verdad? En la Escuela de Estudios Judiciales. Entonces, pasamos todas las evaluaciones y si todo está perfecto, no, ganamos las evaluaciones, ganamos el proceso de selección y entramos a ser jueces de paz, ¿verdad? Somos jueces de paz y otras son jueces de turno también, ¿verdad? Entonces, y así es como uno va escalando dentro del organismo judicial. Pero cuando yo les digo escalando es en el rol de juez, porque para ser magistrados, ahí ya es otro proceso. Para ser magistrados de Corte de Apelaciones y magistrados para la Corte Suprema de Justicia, es otro proceso, ¿verdad? Así entonces era este rol de la justicia, ¿verdad? Era esa necesidad de poder tener el poder judicial para que el monarca ya no lo tuviera todo él, todo ese poder él, ¿verdad? Sino ya pudieran ejercerlo personas capacitadas, personas especializadas para poder impartir esa justicia. Miremos el sexto principio. Aquí hablamos de la organización territorial del Estado. Este sexto principio del constitucionalismo se derivó de todos los acontecimientos revolucionarios norteamericanos y franceses. Y esto se refirió a la configuración de una nueva organización territorial del Estado, que antes era desconocida, basadas en principios de descentralización del poder. ¿Sí? Como acá, ¿verdad? Como les mencioné, la organización del Estado, todos esos elementos del Estado, no solo se imaginen que son los poderes del Estado o que es el presidente de la República, no. El Estado está estructurado por diferentes elementos, que es el territorio, como les mencioné ya antes, ¿verdad? Territorio, nacionalidad, soberanía, el pueblo, los poderes del Estado, ¿verdad? Entre otros. Entonces, por eso surge la necesidad y surge este sexto principio, que es la organización territorial de un Estado. Muy bien. Antes de pasar a la evolución histórica del constitucionalismo, quiero saber si tienen alguna duda de los 6 principios del constitucionalismo. De mi parte no, licenciada, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aquí te tocó un tema que en Virginia fue donde iban actualizando cada constitución. Yo tengo entendido que en Estados Unidos cada estado tiene su constitución, según lo que usted explicó aquí en un contenido. Vamos a ver. Virginia en 1700. Fue en la separación de poderes. Exacto. Ajá. Entonces, ¿cuál es tu pregunta en sí? Digamos en Estados Unidos, si cada estado tiene su constitución, ¿es la misma ley o es diferente? Fíjate que tendría que
ahí sí te debo esa respuesta, porque no sé si en Estados Unidos hablemos así, cada departamento tenga su propia constitución, porque no creo que fuera algo tan factible, ¿verdad? Pero si quieres esa pregunta te la respondo el próximo día de clases. Te resuelvo con mucho gusto esta duda que tengas. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, licenciada, con respecto a esto de Estados Unidos, Ajá, ellos tienen una sola constitución. ajá, Lo que sí varía de estado a estado son las leyes estatales. exacto. Algo así, por eso me entró la duda, ajá, lo que me preguntó tu compañero, por eso le dije que le iba a resolverse el próximo día de clases, porque podría variar. Sé que dependiendo del estado en que esté, así es como creo que se imparte la justicia también, son juzgados. Dependiendo si, digamos, en Virginia, en Nueva York, se haya cometido algún tipo de delito, creo que ahí sí es diferente la forma en que se imparte justicia, ¿verdad? Pero si quieren esto, se los aclaro el día viernes, cuando yo esté ya haya investigado sobre este tema, y con gusto lo platicamos. Y hay delitos federales que esos abarca todo el país. Por ejemplo, la violación al correo es un delito federal. Ah, excelente. Entonces, Eso es para todo no el país. hay variación entre estados. Es el mismo delito en todo Estados Para Unidos. todos. Incluso yo creo que hasta Puerto Rico. Excelente. Excelente. Muchas gracias por tu aportación. Me parece muy interesante. Gracias. Bueno, entonces continuemos y miremos entonces la evolución histórica. Sí, dime. Bueno, es que estaba verificando, estaba leyendo aquí unas cositas que me parecieron interesantes sobre este tema. Ajá. Y según Sí. leo, dice que la Constitución de Estados Unidos, la Constitución Federal, es la más antigua que se encuentra en vigor actualmente. La de Estados Unidos. La de Estados Unidos es la más antigua que se encuentra en vigor. O sea, Si te das cuenta, es como la de Francia también, porque si te das cuenta, el constitucionalismo derivó de esas revoluciones de Norteamérica y de Francia. exactamente, dice que Me está imagino que esas dos son las más antiguas. desde el 17 de septiembre del 1787 en Ajá, Filadelfia. exacto. Solo Son por las acá. más antiguas, ajá. Creo Gracias. creo que solo le han hecho enmiendas, licenciada, a esa constitución, como 23 enmiendas le van haciendo, pero siguen manteniendo los principios la esencia, constitucionales, digamos. la esencia la siguen manteniendo. Ah, bueno. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, entonces continuemos con la evolución histórica. Miremos acá el constitucionalismo liberal. Miremos unas bases ideológicas que dio origen a este constitucionalismo liberal. El Estado constitucional, producto del constitucionalismo, se caracterizó por la limitación del poder estatal en pro de las libertades individuales. Esta limitación estaba dada, por un lado, por el reconocimiento de ciertos derechos básicos en la parte dogmática de la Constitución, y por el otro, por la división de poderes, la existencia de controladores recíprocos, la periodicidad de los encargados del gobierno, etc. Miren cómo es interesante. ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución, nos vamos a adelantar a la estructura de la Constitución. Nuestra Constitución, la República de Guatemala, está estructurada de estas formas: parte dogmática y parte orgánica, ¿verdad? La parte dogmática es
hablar de todos esos derechos que tenemos como personas humanas, como ciudadanos guatemaltecos. Y la parte orgánica la hablamos de esos organismos del Estado, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta que con este constitucionalismo liberal, con estas bases ideológicas, es como va a resurgir también un poco de nuestra estructura de la Constitución, porque aquí nos habla del pro de libertades individuales, o sea, el mejoramiento de las libertades individuales, pero también que no quieren dejar, por un lado, a los organismos del Estado, ¿sí? Miremos también que por eso, ¿verdad?, es correcta esa aseveración de Friedrich cuando dice que la función del derecho constitucional, más que organizar el poder, es limitarlo o restringirlo, ¿verdad? O sea, por una parte, quieren limitarlo o restringirlo, pero nuestro derecho constitucional, que son todos aquellos actos o principios que regulan el derecho en todas sus ramas, porque el derecho constitucional tiene, y lo vimos en la segunda clase, las ramas del derecho constitucional, que estaba en derecho privado y en derecho público. Si se dan cuenta, en todas las ramas del derecho, el derecho constitucional está presente. ¿Por qué? Porque la Constitución establece principios individuales, principios colectivos, establece los poderes del Estado, establece la soberanía, nos indica qué es el Estado y todas aquellas instituciones que coayudan al mejoramiento de nuestro país, ¿sí? Entonces, no nos están ni limitando, nos están restringiendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia Constitución, también nos establece mecanismos o garantías para hacer valer y proteger nuestros derechos fundamentales. Miremos las bases filosóficas, ¿sí?, de este constitucionalismo liberal. Primero miremos la libertad. Hablar de libertad es decir, o hablar del liberalismo de los hombres son libres, implica que cada uno de ellos puede pensar, expresarse y obrar con él quien quiera, y la libertad de otros es el único límite de la libertad de cada uno. Esto lo dijo Duverger Maurice en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, en Barcelona, Ariel, 1981, ¿sí? Si nosotros nos vamos al artículo 4 de nuestra Constitución, también nos habla de libertad e igualdad. Nuestra Constitución nos establece ese principio. Y nos dice, en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. O sea, imagínense, nuestra propia Constitución también habla de esta libertad e igualdad. Nosotros somos libres de expresarnos. Incluso nuestra Constitución también nos establece el derecho a la libertad de expresión.
Eso sí, sin ofender a otras personas, sin ofender a las autoridades, porque también hay delito penal al quien comete algún perjurio y calumnia, difamación contra otra persona, incluso contra los funcionarios del Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos expresar, nosotros tenemos toda la libertad de hacer lo que la ley no nos prohíbe. También la igualdad, ¿verdad? Somos iguales, hombres y mujeres somos iguales, y está prohibido que nos sometan a servidumbre, es decir, que nos sometan a la esclavitud, ¿verdad? Muy bien, miremos el derecho a la igualdad, lo que les estaba hablando, ¿verdad? Este liberalismo de los hombres nace iguales, ¿verdad? Los hombres nacen iguales, significa que nadie puede beneficiarse por herencia de derechos o de privilegios que lo coloquen por encima de otros. Aquí hablamos de herencias, debe entenderse como prerrogativas de sangre, no como sucesión por causa de muerte. Pero el concepto de igualdad no implica, ¿sí?, todavía más lo excluye, que todos los hombres tengan en la realidad el mismo estatus o bienestar económico. Al ser la libertad el valor supremo, la igualdad se limita a una igualdad de posibilidades de tratamiento frente a la ley. O sea, la igualdad sí o sí, todos somos iguales, incluso todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿verdad? Si todos somos iguales delante de Él, ¿cómo no hacerlo en la tierra? Nuestra propia Constitución nos ampara y nos da ese derecho, el derecho a la igualdad. Tenemos que ser tratados por igual, ¿verdad? Entre hombre y mujer no tiene que haber esa diferencia o esa clase social, ¿verdad? Aunque sabemos que en la actualidad, pues no, muchas veces no es así, ¿verdad? Miremos el siguiente, que es la proyección de las bases. Conjugando los principios de libertad e igualdad, damos a la conclusión de que el liberalismo exige un gobierno representativo. El poder no puede basarse en que el acuerdo o consenso de los miembros de la sociedad. Nadie puede ejercer el gobierno de una comunidad sino por el consentimiento de los ciudadanos que delegan el derecho de mandarlos. De ahí se derivan como consecuencias necesarias el sistema representativo y las elecciones. Miren acá qué interesante esta proyección de las bases, que aquí conjugan la libertad e igualdad. Dice que se necesita o se exige un gobierno representativo. Nosotros, nuestra propia Constitución nos establece que en el artículo 140, cuando habla del Estado, en la última parte de este artículo nos dice: su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Nosotros tenemos un gobierno representativo, es decir, un gobierno que nos representa, por ejemplo, ¿verdad?, que es el que va a dar la cara por nosotros ante cualquier ente internacional, ante cualquier otro país, ¿verdad? El que nos representa en todo momento es el presidente de la República. Algunas veces lo hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia o en otras ocasiones el presidente del organismo legislativo, ¿verdad? Pero dice que se necesita un gobierno representativo, un gobierno que nos represente a nosotros, ¿verdad?
Y nuestra propia Constitución establece que nuestro sistema de gobierno es representativo. Muy bien, entonces, como les mencioné, ¿verdad? Que a las -4 íbamos a dejar la clase porque tengo que evaluar retrasada. El día de hoy la vamos a dejar hasta acá. ¿Verdad? Sí, espero que todos hayan llenado el link de la asistencia.